Antes de comenzar esta entrevista, que llevamos tanto tiempo intentando organizar, déjame que hable un poquito sobre Protege tu acento para aquellos que no conozcan esta campaña. Protege tu acento es una campaña que ha nacido en el Reino Unido y se ha expandido en Irlanda y ahora intenta adentrarse en España también. Es un proyecto que lucha para empoderar y equipar empresas e individuales, personas en general, para promover la igualdad y la diversidad, más allá del entorno profesional, y así poder eliminar la discriminación, sesgo y prejuicios, tanto consciente como inconsciente, que afectan a las personas en general, en su vida, en su profesión, etc. Entonces, esta campaña, que está empezando a poner su pie en España, quiere promocionarse y quiere saber un poco más de ti, de tu experiencia con esta primera entrevista que vamos a tener hoy. En vez de yo introducirte, porque creo que no te voy a hacer ninguna, te dejo a ti que te introduzcas. Por favor, Natacha, háblame de ti un poco y así comenzamos la entrevista. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en relación al acento? Gracias, Sandra. Gracias por la oportunidad para hablar sobre esta campaña. Bueno, como se darán cuenta, yo no soy española por mi acento. Yo soy venezolana, mi nombre es Natacha Soto. Emigré de Venezuela en el año 2013. En principio me mudé a Dublín para aprender inglés. Viví en Irlanda, donde estoy viviendo ahora de nuevo, por 4 años, y luego viví en Madrid por dos años. Me mudé de nuevo a Irlanda en enero de este año. Yo soy abogada de profesión, pero aquí en Irlanda trabajo empoderando a mujeres inmigrantes a encontrar trabajo para superar las barreras a las que se enfrentan las mujeres inmigrantes en Irlanda en encontrar trabajo. Entonces, en este proyecto en el que formo parte, trabajamos junto a estas mujeres para que puedan encontrar trabajo, y una de las barreras a las que ellas se enfrentan es el acento. Por eso, cuando Goody y tú me hablaron sobre esta campaña, para mí me parecía súper interesante poder formar parte de ella, porque yo siento que yo he vivido la discriminación del acento en 2 partes, pero ahora voy a ello. Mi acento en español es venezolano, porque obviamente soy de Venezuela. Pero dentro de Venezuela, que es un país de más de 916.000 kilómetros cuadrados de superficie y más de 30 millones de habitantes, hay muchísimos y muy diferentes acentos. En Venezuela yo nunca sufrí de discriminación por mi acento. Esto no significa que esto no suceda, solo significa que yo personalmente nunca lo viví. Pero claro que pasa, los acentos están muy asociados con el estatus social, económico o el nivel educativo de personas, y muchas personas en Venezuela son discriminadas por su acento o por la forma en la que hablan. Sin embargo, yo, fuera de Venezuela, creo que mi experiencia con la discriminación por acento ha sido doble, porque yo hablo 2 idiomas, porque yo hablo inglés y hablo español, y porque he vivido en 2 países donde los 2 idiomas son el idioma oficial, en Irlanda y en España. En España viví por 2 años en Madrid, y yo creo que fue allí donde yo viví discriminación por primera vez. Lo que para mí fue un poco paradójico, porque por lo menos era lo que menos me esperaba. Lo viví especialmente en el ámbito de buscar vivienda, de encontrar piso para vivir, y yo usaba una página web que todos los españoles conocen muy bien para encontrar piso. Y yo llamaba a diferentes agencias. Sabes que en esta página web, no la quiero nombrar, pero tú puedes llamar a particulares o puedes llamar a agencias. Y en principio yo pensaba que con agencias tal vez podría ser mucho más fácil, pero apenas escuchaban mi acento latino o mi acento venezolano, me decían que ya el piso estaba alquilado. Lo que me parecía a mí como súper extraño, porque muchas veces yo estaba llamando a pisos que acababan de subir, ¿no? Anuncios que acababan de subir a la página. Así que decidí hacer como un pequeño experimento y empezar a llamar a las mismas agencias por los mismos anuncios de las mismas viviendas, pero hablando en inglés. Y de repente los pisos estaban disponibles. Y esto a mí me afectó muchísimo, o sea, porque lo que sentía era que porque escuchaban mi acento venezolano, tienen algún prejuicio o algún estereotipo, no lo sé, no puedo hablar por lo que las personas pensaban y no puedo generalizar tampoco,
pero yo sentía que por mi acento me estaban cerrando las puertas a alquilar un piso y sentí que lo confirmé cuando llamaba por los mismos pisos hablando en inglés y de repente allí sí los pisos estaban disponibles. Creo que esa fue como que mi primera experiencia en cuanto a discriminación por mi acento, que para mí fue algo también como súper chocante porque no esperaba que en un país hablando mi mismo idioma fuera a encontrar discriminación o fuera a encontrar como choques culturales. Cuando estaba aplicando por trabajos me pasaba también, tal vez no de una forma tan directa, pero sí he encontrado, o sea, como que hacían comentarios muy sutiles, o a veces no tan sutiles, sobre la forma en la que hablaba y que debía tal vez como que atonar mi acento. Yo entendía que, por ejemplo, para poder comunicarme con personas, tenía que cambiar ciertas palabras y eso lo entendía perfectamente porque para lograrme entender y comunicar, si decía palabras o expresiones venezolanas no me iban a entender. Entonces eso lo entendía, pero lo que no entendía y todavía a este momento no entiendo es por qué tenía que cambiar mi acento. Porque si mi acento, o sea, si hablamos el mismo idioma y yo estaba adaptando mis expresiones, ¿por qué tenía que cambiar mi acento? O sea, y era algo que yo me enfoqué muchísimo durante mi tiempo en España, de activamente no cambiar mi acento. Porque a mí, de hecho, se me hace muy fácil cambiar el acento, porque, o sea, es algo casi inconsciente, que cuando estoy hablando con amigos o con personas de otros países, se me pega su acento, ¿no? Y para mí, yo no lo quería, porque yo decía, no, o sea, yo llevo mucho tiempo fuera de Venezuela, sé que no voy a volver a Venezuela, si en algún futuro yo tengo hijos, yo quisiera que mis hijos tengan mi acento, o sea, que tengan algo, por lo menos. Entonces yo, para mí era como que un esfuerzo muy activo de no perder mi acento, de poderme comunicar con las personas, pero de no perder mi acento, porque para mí el acento, o sea, es mi identidad. Y yo estoy muy, muy orgullosa de quién soy y siento que mi acento también habla mucho como de mi historia. Entonces, para mí, no cambiar mi acento es muy importante. Muy interesante. Y muy interesante, y además que se me ha olvidado comentar al principio que, bueno, mi nombre es Sandra Ruiz, que soy una de las embajadoras, al igual que tú, de esta campaña, que al igual que tú también vivo en Dublín y soy de España, soy de Andalucía y soy de Sevilla. Y como tú también he tenido que luchar contra muchos prejuicios por mis formas de hablar, por mis maneras, por el simple hecho de ser andaluza. E incluso cuando hablo inglés tengo un cierto ramalazo, como nosotros decimos, andaluz, del cual me siento orgullosa porque, como tú dices, es parte de quienes somos y es muy importante no olvidarnos de dónde venimos. ¿Me cuentas un poquito más cómo fue tu experiencia en España y en Irlanda, un poquito más de lo que ya has contado, de cómo ha ido, de si hay alguna similitud o diferencia en cuanto a esa discriminación, a esos prejuicios en relación al acento? Sí, bueno, vale. En España, en Madrid, porque, bueno, España es muy grande también, en Madrid, mi experiencia fue esa, ¿no? En cuanto a la vivienda, en cuanto a empleos, que sentía como que era en la vivienda, que si era venezolana o latina, que hay como cierto prejuicio o estereotipos y como que muchas personas, no todas, porque obviamente no todo el mundo es así, no puedo generalizar, como que te cierran las puertas por tu acento o por del país de donde vienes. Afortunadamente logré conseguir piso en Madrid y lo conseguí directamente con una particular, eran de hecho 3 hermanas españolas y fueron increíbles caseras, fue una experiencia como inigualable porque eran casi como 3 tías que tenía en Madrid que no las conocía cuando llegué y pues se convirtieron casi en familia. Viví allí un año, luego al año me mudé a otro piso y también fue un alquiler directamente con la dueña, con la casera, y también fue una experiencia súper buena. Pero siento que ahí, o sea, en los dos casos, las dos caseras, o bueno, las 4 caseras, habían vivido fuera o tenían experiencia con extranjeros. Entonces eran como que mucho más abiertas que españoles que tal vez nunca han vivido fuera o que nunca han lidiado con extranjeros. En el caso de mis primeras 3 caseras, ya habían alquilado anteriormente a venezolanos, tenían amigos venezolanos y como que para ellos que fueras venezolana era más bien como un punto o una ventaja.
porque como que para ellos los venezolanos eran como especiales. Entonces me dio una ventaja. Y con el caso de mi segunda casera, ella había vivido fuera, había vivido en Londres, entonces también había una conexión porque ambas habíamos vivido en otros países, teníamos, o sea, como siento que esa experiencia de haber vivido en el exterior, donde tal vez tú también puedes haber sido víctima de discriminación, te hace mucho más abierto cuando vuelves a casa a ser más abierto con otros extranjeros. En Irlanda, no sé si tal vez soy un poco como... Ay, se me olvidan las palabras en español, perdonen todos los que me están viendo, pero no sé si he sido un poco como naif, que siento que nunca he sido discriminada por mi acento. Discriminaciones por otras causas pueden existir, pero al menos yo nunca lo he sentido así. Tal vez también es un poco de esperarse, yo siento que los irlandeses esperan que tenga acento porque saben que el inglés es mi segundo idioma, entonces nunca esperan que mi acento sea un acento irlandés. Pero nunca he sentido que no pueda acceder a algún servicio o algo por mi acento en Irlanda. Es mi experiencia personal, obviamente para diferentes personas sería diferente. Lo que sí siento es que obviamente me pasa, y bueno, no sé si te pasa a ti también, Sandra, que cada vez que estoy hablando con mi acento en inglés, es como, es un poco casi de condescendencia, de que te ven como no sé, como si no te entienden, sí te entienden, pero como el acento es diferente a su oído, o sea, para lo que están acostumbrados, te ven como, ¿sabes? Como que no prestas atención a lo que dice, sino a cómo lo dices. Sino a cómo lo dices, exacto. Y puedes hablar un inglés muy perfecto por acento, porque es que al final lo que la gente tiene que entender es que todos tenemos acento. Cualquier persona que hable cualquier idioma tiene un acento. Que no sea el acento que tú estás acostumbrado o que no sea el acento en el país donde vives, no significa que tú no tengas acento. Tú también tienes un acento. Solamente es diferente al acento de otra persona. Y obviamente una persona que habla más de un idioma es mucho más normal que tenga un acento diferente. Y yo siento que lo importante cuando nos comunicamos, o sea, lo importante del lenguaje es comunicarnos, ¿sabes? Que nos entendamos. Y si tienes un acento o si tu acento es diferente, porque todos tenemos acentos, si tu acento es diferente, no debería importar con tal de que te estés comunicando. Pero el problema es, como lo dices, que muchas personas cuando el acento no es el que están acostumbrados, se enfocan más en lo que estás diciendo, en cómo lo estás diciendo que en lo que estás diciendo. Y puedes estar cometiendo el mismo error que ellos también cometen en su idioma, pero como en ti suena diferente, pues entonces es como un problema, a pesar de que no lo es, porque estás hablando como estás hablando como un nativo pero con acento. Entonces puede ser un poco frustrante, sobre todo cuando llevas mucho tiempo en el país, cuando llevas mucho tiempo hablando ese idioma y sientes que todavía es como casi una barrera. Y por eso me parece súper interesante enterarme de esta campaña, porque salieron, o sea, de hecho tú y yo somos de las pocas inmigrantes en la campaña, porque la gran mayoría son personas o de Reino Unido o de Irlanda, que son nativos, pero tienen discriminación o han vivido discriminación por sus acentos, ya sea porque sean de otra parte diferente del país, o porque sean, ¿sabes?, lo de working class, ¿sabes?, porque el acento usualmente es muy asociado con el nivel socioeconómico o educativo de una persona. Entonces, para eso a mí me abrió muchísimo los ojos, porque dije, o sea, no solamente somos los inmigrantes que nos enfrentamos a discriminación, sino también las personas en su país, y como tú también, como tú siendo andaluza, a pesar de que eres española, también te enfrentas a mucha discriminación. Y para mí eso fue, y no sé, como que me abrió mucho los ojos. Por supuesto, y además, por ejemplo, en España es conocido por todos que muchos andaluces que han querido irse a Madrid a trabajar, de la talla de Paz Padilla, que son profesionales que llevan muchos años en la televisión, en el mundo del espectáculo, han tenido que modificar su acento, como adaptarlo para que puedan ser más aceptados en la sociedad. Entonces, eso afecta no solo a los inmigrantes, pero también incluso a los propios españoles
que vivimos allí, ¿no? Y es lo que tú dices, el acento realmente no tiene nada que ver con tu capacidad de comunicación, con lo que tú quieres transmitir, que al fin y al cabo es lo importante, lo que tú quieres que la otra persona reciba. Y el acento, de la forma que tú entones una palabra o otra palabra o un sonido fonético, realmente no tiene importancia a la hora de comunicarte con otra persona. Y bueno, me consta que muchas personas que vienen de Sudamérica a trabajar sufren discriminación por su acento, por el hecho de que no estamos bueno, incluso hoy en día que estamos acostumbrados, pero existe ese prejuicio de que los sudamericanos, las personas que son de Sudamérica, tienen, no sé si es que hay personas que creen que tienen menos capacidad, yo realmente no lo entiendo. Pero como tú también, cuando viví en España quizás no le daba tanta importancia o no era tan consciente hasta que me mudé a Irlanda y me convertí en una inmigrante. Entonces, cuando eres inmigrante y te enfrentas a esas barreras, cuando te das cuenta de quizás de lo que muchas personas en España están enfrentándose incluso, bueno, hoy mismo, ¿no? Todos los días. Muy interesante. Sí, claro, nuestras perspectivas cambian cuando ya no estamos en nuestro país natal, ¿no? Es como lo dije al principio, yo en Venezuela nunca experimenté discriminación por mi acento, pero eso no significa que no exista. Yo estoy muy clara de que existe y el ejemplo que diste es sobre todo a nivel como de las artes, ¿no? Televisión, ya sea por, no sé, telenovelas o series o incluso programas de noticias. En Venezuela es muy común ver que esas personas pueden ser de cualquier parte del país, pero tienen que hablar con acento neutro, que no existe, el acento neutro no existe, caraqueño de la capital, para poder trabajar en la televisión. Totalmente. Si no, no pueden trabajar, todos tienen que modificar su acento. Y es muy gracioso porque a veces, ¿sabes? Como puedes ver como los detrás de cámaras de ciertos programas, como tienen dos diferentes voces o personalidades o acentos, una para la cámara donde hablan en su acento neutro caraqueño y otro cuando están detrás de cámara hablan como hablan de verdad. Entonces para mí también eso es como un poco triste porque también mucha gente no se ve reflejada, ¿sabes? No ven su acento reflejado y tal vez no tienen como un modelo a seguir donde ellos se ven y digan, ah, yo quiero en un futuro, ¿sabes? Ser presentador de televisión, ser no sé, lo que sea. Pero no se ven allí porque no escuchan su acento y tal vez eso los desmotiva. Y lamentablemente el mensaje de muchas personas es como que, bueno, cambia tu acento para que sí, pero ¿por qué tenemos que cambiar nuestro acento? Porque más bien la gente no se acostumbra a los diferentes acentos. Los acentos son, o sea, como los idiomas, son tan ricos, o sea, hay tanta diversidad, que porque no más bien nos abrimos las puertas a todos los diferentes acentos y enriquecemos nuestras experiencias. Pero bueno, mi opinión. No, pero bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta que va en relación a qué solución crees que podemos dar a este problema. ¿Cómo crees que podemos mejorar y progresar en este aspecto? Bueno, educación, creo que es lo más importante, entender también nosotros desde nuestras perspectivas que nuestros acentos son parte de nuestra identidad y cuentan nuestra historia personal. Con tal de que nosotros podamos comunicarnos efectivamente con otros, que es el objetivo del lenguaje, eso es todo lo que debería importar. Tu acento no debería importar y también deberías entender que el acento del otro no debería importar. O sea, es un proceso de retroalimentación y de aprendizaje constante, de recordarnos constantemente que no solamente que nuestro acento tiene que ser aceptado, sino que también nosotros tenemos que aceptar los acentos de otros. Y bueno, el trabajo que está haciendo en la campaña de Protege tu acento, Protect Accent, es súper importante porque justamente como alzar la voz para que la gente entienda esto, ¿no? Para que la gente entienda que la discriminación por acentos existe y que es importante que todos nos aceptemos nuestros diferentes acentos y que estemos abiertos a los acentos de los demás. Pues sí, tú lo has dicho, educación como siempre, una de las más de las cosas más importantes que podemos usar, de las armas más importantes que podemos usar para poder mejorar, ¿no?, nuestra sociedad. Solo quiero decirte
por hoy vamos a terminarlo, vamos a dejarlo aquí. Me gustaría darte las gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia con nosotros. Si alguien está interesado en esta campaña, por favor se pueden poner en contacto en inglés, se llama Protect Accent. Podéis mirarlo en la website que se llama protect-accent.com, pero bueno, ahora lo dejaré aquí puesto y también dejo puesto aquí el email que es protect-accent.com. Pero bueno, lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Natasha. Gracias a ti, Sandra, por la oportunidad. Espero que nadie se sienta ofendido. Yo quiero mucho a España, mi suegra es española, tengo muchos amigos muy buenos españoles, incluyendo a Sandra. Es solamente mi experiencia. Sé que nunca no lo hice y nunca lo haré, yo no generalizo. Hay muchos españoles muy buenos, pero lamentablemente hay personas que discriminan y que son un poco prejuiciosas. Y bueno, creo que es momento de abrir un poco más nuestros corazones y nuestras mentes y aceptar que somos diferentes y que somos diferentes en cuanto a acentos, colores de piel, de todo. Te agradezco tus palabras, pero que no hay nada de que decir perdón ni nada, porque el que quiere entenderlo lo va a entender. El que quiere entender que tus palabras vienen desde un punto de vista positivo, crítico, para que mejore la sociedad española, lo va a entender. Y el que no lo quiera, pues que siga con sus ideales. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes.